acción comunitaria. Si bien es cierto, en el otro sílabus del otro curso de salud pública se llevan temas en las unidades temáticas a veces para darle mayor correlación y mayor entendimiento, ya se ha tocado este tema. Lo importante es que ahora se va recibir desde otra perspectiva también por otro docente y bueno, esperemos que les sea de bastante utilidad. Vamos a empezar con eh, algunas las consideraciones de los logros para que tengan los objetivos que queremos lograr, afianzar en la comprensión y el entendimiento de lo que es la conceptualización del término de atención primaria de la salud, eh, darnos cuenta al observar lo complejo que se hace para implementar esta APS, más aún con criterios de calidad en un sistema sanitario como el nuestro, ¿no? Vamos a hablar algunos aspectos rápidos de lo que es el sistema o los niveles de atención dentro de nuestro sistema sanitario. Y bueno, por último, participación comunitaria. Les agradecería a los presentes apagar sus micrófonos, salvo alguna pregunta que quieran hacer con toda libertad, para no acoplar, por favor. Bien, atención primaria, para entender mejor este concepto, hay que tomar en cuenta tres momentos en la historia de la salud, por no decir solo la medicina, sino y hablamos de estos años, ¿no? 1910, 1946 y el 1978 hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasó en 1910? Hasta antes de esa, de ese año, este, ustedes pueden visualizar aquí un folio, ¿no? Que es un lienzo en un museo de Londres, donde su nombre es el doctor, ¿no? Y en 1891, y se aprecia una persona sentada, con mucho detenimiento, observando, este, el reposo de una niña, ¿no? Y al fondo podemos observar eh, la figura al parecer es el padre, ¿no? Y esa era la labor de los médicos de ese entonces, ¿no? O más conocidos como médicos primero de pueblo y luego de cabecera. Sentarse por un tiempo prudencial para observar lo que cursaban o padecían las personas con un determinado problema para poder entender lo que podía estar pasando. Y es más, eso significaba de repente que se quedaba ahí unos días. Entonces, ese era el trabajo del médico de ese entonces, ¿no? Conforme fueron avanzando los años y en, en ese entonces, ya yéndonos a lo que era 1910, se veía pues que la formación de los médicos tenía ciertas características peculiares, ¿no? Esta foto que estamos viendo es una foto de un tradicional anfiteatro de ese entonces, con una serie de graderías de hasta 4 pisos o 4 niveles, por decirlo así, y al centro, en la parte inferior, pues una camilla quirúrgica con un cadáver aparente y al parecer es una clase de anatomía donde se está haciendo el curso de anatomía, ¿no? Mediante disección. Eh, es evidente que en solo ver esta foto, pues la perspectiva desde el punto donde el alumno estaba sentado era muy variada, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, llamamos nosotros lo que con el tiempo hemos llamado el modelo flenderiano, que se entendía a la salud como una ausencia de la enfermedad. Entonces, este señor, este pedagogo, un educador, Abraham Flesner, se hizo cuestionamientos, ¿no? Y cuestionó, pues, la manera como
se realizaba la formación de ese entonces, ¿no? Y este no era cualquier pedagogo, ¿no? Trabajaba en esas universidades que estamos viendo, de gran nombre, conforme han ido pasando los tiempos, y su crítica, digamos, apuntaba a todo lo que estas famosas clases magistrales, la manera como se realizaba la investigación o la metodología que se usaba para la enseñanza. Y hizo un estudio donde realizó un informe posterior donde examinó todas las condiciones de ese entonces de lo que era la parte de admisión, instalaciones, lo que podríamos entender como laboratorios, en fin, ¿no? Las competencias de los docentes, los programas que existían, ¿no? Y eh, él mencionaba pues que con la necesidad de contar con un sistema eficiente para la atención de las distintas enfermedades de ese entonces, había que entrenarse bien y conocer bien las enfermedades de ese entonces, ¿no? Entonces surge este modelo educativo fresneriano, como resultado de ese momento, ¿no? La justificación, digamos, resumiéndolo de una manera muy compacta, ya hemos mencionado que el concepto partía de lo que era la salud, se entendía la salud como ausencia de enfermedad y que el objetivo era recuperar esta salud ante la presencia de una enfermedad en un determinado momento. ¿Cuál era la estrategia? Tener un sistema de educación médica que esté orientado al conocimiento de las enfermedades de ese entonces y un sistema de atención médica orientado al tratamiento de esas enfermedades. Eh, Como resultado de este informe Flesner, este, en ese entonces existían universidades y escuelas de medicina. Habían más escuelas de medicina que universidades en ese entonces. Entonces, a raíz de este informe, pues disminuyó el número de escuelas y el número de estudiantes de 155 a 31 escuelas. Y las escuelas médicas se articularon o se fusionaron con las universidades como resultado de este informe, ¿no? Se estableció la exigencia de 2 años de ciencias básicas previo al estudio de la medicina, de la carrera propiamente. Se integró la enseñanza práctica que no había antes en los hospitales o en los sanatorios que se conocían en ese entonces. Se incorporaron los laboratorios que no se tomaban en cuenta. Se desarrolló una parte académica netamente de investigación. Y al articular todo esto, pues aparecieron las ciencias básicas, la preclínica y la clínica, ¿no? Eh, Se fomentó también la dedicación exclusiva de los docentes y se entendía pues que un médico sin esas competencias no era rentable para las sociedades de ese entonces. Entonces, ¿qué efecto causó este informe Flexner? Que fue replicado prácticamente en todo el mundo, en todo el globo, ¿no? Y se estandarizó como modelo único de educación médica, ¿no? Con ciertos matices según cada región, de acuerdo a sus realidades, ¿no? Y este modelo fresneriano, pues, orientó el desarrollo de que los centros o establecimientos de salud médicos en ese entonces debían de ser netamente recuperativos, ¿no? Para el encargo del manejo del cuidado de la salud. Y bueno, se dejó un poco de lado la participación de la ciudadanía en ese entonces. Entonces, ¿qué otro efecto originó en el tiempo a que se fue desarrollando como nuevas tecnologías, la aparición de nuevos medicamentos para el tratamiento de las enfermedades de ese entonces, que de repente no iban de la mano con los problemas sanitarios que eran
prioritarios en un determinado lugar o región. Entonces, esto generó un crecimiento exponencial de los costos de atención, redujo las coberturas de acceso a esta atención y aumentó pues la brecha de mayor exclusión en la gente que necesitaba más. Entonces podíamos ver que los establecimientos de salud eran una especie de el lugar por donde ingresaban las personas a este establecimiento y eran atendidas por personal médico exclusivamente para que con el cuidado de otros profesionales no médicos, la persona debía entenderse que debía salir sana, ¿no? Y con ciertas secuelas en menor grado. Entonces, este modelo feneriano nos hizo descuidar y dejar de ver lo importante que era lo que hacíamos en nuestro día a día, que dependía mucho con el aparecimiento, la aparición de alguna enfermedad o problema específico. Entonces nos centralizamos más en la parte netamente científica y, y técnica, este, con un tratamiento específicamente farmacológico, ¿no? Entonces, no se daban cuenta en ese momento que lo determinante que podía ser lo que podían estar haciendo las personas fuera de esos establecimientos que podía llevar a la aparición de problemas este, nuevos o que se agudicen los problemas que pudieran haber tenido, ¿no? Eso lo relacionado al momento flexneriano, ¿no? Un segundo momento es 1946, eh, un poco allá finalizando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí fue donde se constituyó la Organización Mundial de la Salud y ya digamos, modificó el entendimiento de lo que era salud como no solamente la parte de manejo de enfermedades, sino el, el bienestar físico, mental y social, ¿no? De las personas. Entonces es en 1946 donde en una conferencia internacional con la participación de 61 países se constituyó la OMS, ¿no? Y el primer presidente de esa organización fue un prisionero de la Segunda Guerra Mundial, un médico de la ex Yugoslavia, que se encargó de realizar pues la implementación y la constitución de la OMS, ¿no? Entonces, viendo desde el punto de vista de la justificación, pues el concepto que la salud es, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y que no consiste solamente en una ausencia de afecciones o enfermedades. Tenía que ver ya con otros campos. Entonces, había que considerar que la salud debía de ser un derecho fundamental de toda persona, independiente de dónde se encontraba, y que había que diseñar una estrategia que la cual era que sea incluida y considerada en las constituciones de todos los países, ¿no? Que en ese momento no existían, ¿no? En algunos. Entonces, ¿qué efectos fue originando estos nuevos cambios que fueron significativos para lo que era comprender lo que era la salud? Este, Importante, pero siempre de la mano con algunos cuestionamientos, eh, digamos, válidos, ¿no? Que la salud no necesariamente es un estado, sino es un proceso, ¿no? Que no existe un completo estado de bienestar, sino un mayor grado posible de bienestar, ¿no? Y que el bienestar no debía entenderse como un concepto general, dado que existían, pues,
muchas variables en el bienestar individual de las personas con particularidades distintas, ¿no? Entonces, algunos países, sobre todo de la Europa posguerra, como específicamente el Reino Unido e Inglaterra, empezaron sus cambios, sus modificaciones ya desde ese entonces, ¿no? Inclusive antes de que finalice la guerra, ¿no? Debido a a la vivencia que tenían ya por esta, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es que los famosos General Practitioner, que son lo que se conoce como médicos de familia en esta especialidad, ya se crearon desde esa época, ¿no? Dentro del sistema sanitario de la Inglaterra de ese entonces. Entonces, ava- avanzaron con bastante anticipación. Otros países, como Estados Unidos, ya posteriormente, ¿no? 1956, ¿no? Que a raíz de un informe de dos profesionales investigadores, se dieron cuenta, pues, que se requería no solamente de el contar con especialidades eh, por sistemas, digamos, sino que había que tener un médico que, digamos, eh, integre, tenga una visión integral de los problemas en general que podían cursar las personas, porque ya sabemos que en medicina nada va por eh, cuerdas separadas, todo se interrelaciona y todo tiene que ver con todo. Entonces, no hay que quedar mirándonos el árbol, sino el bosque, ¿no? Entonces, ya en 1969 se creó esta especialidad, eh, como en ese entonces como la número 20, que dicho sea de paso que desde esa época hasta ahora no ha aumentado mucho el número de especialidades en este país, ¿no? A diferencia de otros países como nosotros que tenemos bastantes especialidades y subespecialidades que a veces nos preguntamos qué tan necesarias deben de ser, podrían de ser. Entonces, otro aspecto que se tomó en cuenta en estos cambios es que eh, los sectores de salud, pues, tenían que desarrollarse con presupuestos de alguna manera holgados para que les permitan poder implementar lo establecido según su esquema, su plan sanitario, ¿no? Entonces, en Europa vemos pues que el gasto asignado como parte del Producto Bruto Interno de los presupuestos de distintos países siempre ha estado por encima de lo que es en otras regiones, ¿no? Ya cruzando el océano y a- yéndonos a lo que es América, en los años 70, por la realidad geopolítica que vivía ese país en ese entonces en Cuba, también se modificó el sistema sanitario y también se creó eh, la especialidad eh, del médico general en este caso, que es el pseudo médico de familia, que se encargaba de manejar todos los aspectos primarios de la atención, ¿no? Y así fueron apareciendo en América Latina en sus distintos años, ¿no? Perú prácticamente ha sido uno de los últimos, ¿no? En entender la necesidad de esta especialidad que tiene mucha relación con esta conceptualización de lo que es atención primaria. Entonces, y bueno, comparando también con los gastos públicos de Europa, podemos ver que en América Latina hay bastante diferencia, ¿no? En, de la asignación de un presupuesto a otro, ¿no? Y si a eso le agregamos las realidades políticas que vive cada país, pues se hace mucho más complejo, ¿no? Entonces, algunos pues ya veíamos que avanzaban un poco más en función al avance de la historia y ya llegamos a 1978, donde apareció pues la Declaración de Alma-Ata y ahí se consolidó también o se agregó
el entender también la salud como parte de un proceso político, social, ¿no? Eh, Sin dejar de lado el aspecto biológico, pero que tenía que ver mucho con lo que es la parte política, política, ¿no? De las distintas regiones. Entonces, en el 78, eh, en septiembre, esta antigua república, porque ya no existe, ahora es parte de lo que era la antigua Unión Soviética, en Kazajistán, en la ciudad esta de Almata, se realizó esta conferencia donde hubieron delegados de 134 países y 67 organizaciones internacionales, y donde paradójicamente, como mm, prácticamente la segunda autoridad al mando de todo esto, teníamos la presencia de un peruano, el finado doctor David Tejada, y en ese entonces tenía el cargo de subdirector de la OMS, ¿no? Y era el coordinador general de Alma Ata. Este, y nos hace pensar, pues, caramba, ¿qué pasó, no? Con una presencia en un lugar tan preponderante, ¿por qué estamos como estamos? Y bueno, esperemos que terminando de revisar la clase podamos deducir por qué es. Entonces, volviendo a este momento en el tiempo de 1978 de la aparición de la conferencia de Alma-Ata, y como ya dije que se entendía la salud como un proceso político-social que aspira al mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de todo individuo en una sociedad. Y había que desarrollar el proceso político y el proceso social, ¿no? Con sus distintos actores, en cada uno de estos campos, ¿no? Entonces, ¿qué prioridades sanitarias tendría que tener esta comunidad? Tenía mucho que ver, pues, con la toma de decisiones de las autoridades de esos ámbitos, y sin dejar de seguir la cadena de mando, ¿no? Y desde el punto de vista por el proceso social, que tenía que tener, pues, la participación de la comunidad en el seguimiento y manejo de todo lo que concernía a esa localidad, ¿no? Entonces, eso fue eh, lo primero que se estableció en esa conferencia, y como justificación, digamos, se planteó como objetivo el, que había que tener una meta de que para el año 2000, hace 23 años, tenía que haber salud para todos, ¿no? Y de la mano con seguir haciéndose cuestionamientos desde otras perspectivas, ¿no? Eh, que se consideraba como nivel mínimo de vida digna para todo ser humano. Unos se preguntaban si para todos era el entendimiento de lo mínimo o cuánto es ser pobre. Y, y ya, aunque parezca mentira, hay muchas diferencias según una realidad o concepto, ¿no? Este, y que para el año 2000 todos los países del mundo habrían formulado políticas de Estado al respecto. Eso se plantearon en Alma Ata. También se estableció como estrategia que había que diseñar desde el punto de vista social y político, este, una, una ampliación de lo que era la conceptualización desde el punto de vista de salud, eh, que abarque estas consideraciones que estamos mencionando. Entonces, se consideró el término de atención porque en su significado, pues, eh, denota cuidado, ¿no? Y que este, ese cuidado no solamente es responsabilidad de una sola
persona, sino de el trabajo de varias personas, ¿no? Entonces, habría que, así como en la religión decimos que no solamente tenemos que ser, llevar la religión con nosotros, sino tenemos que profesarla también, ¿no? Entonces, el mismo entendimiento, ¿no? Y primaria se entendía porque se consideraba mejor la consideración de lo que es prioridades sanitarias dentro de un sistema, ¿no? Y bueno, de la salud, y ahí es como salió el concepto de atención primaria de salud. Entonces, eh, teniendo en cuenta que conceptualmente la asistencia sanitaria, eh, considerando, ¿no?, que engloba varios bienes y servicios que están diseñados pues a promover la salud de manera preventiva y recuperativa, ¿no? Eh, entonces, eh, el artículo 6 del compendio de Alma Ata, en su definición, menciona pues que la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en toda y cada etapa de su desarrollo con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Una definición que hasta el día de hoy es válida, ¿no? Y no habría que actualizar mucho, pero sin embargo, pues no vemos avances, ¿no? Entonces, ¿qué otros aspectos en el día de hoy, ¿no? ¿Qué otros aspectos consideraba Almata, ¿no? Que eh, tenía que haber un acceso universal a todo lo que era la atención, y eso implicaba las coberturas, ¿no? Que había que haber una adhesión a la equidad sanitaria como parte de un desarrollo, que tenía que haber participación de la comunidad y que tenía que haber trabajos de enfoques intersectoriales en relación a salud, ¿no? Entonces, eh, como conceptos de claves de Alma Ata, se entendió que había que tener tres aspectos a desarrollar, ¿no? Un trabajo multisectorial, una participación ciudadana y cooperación internacional para algunas áreas que eh, se entendían como prioritarias, ¿no? Entonces, la atención primaria se basa pues en una ciencia metodológica y tecnológica que socialmente es aceptable y que debe de ser siempre de acceso universal a la comunidad, ¿no? Entonces, eh, con todos estos preámbulos y consideraciones, ¿por qué se hace tan complejo este, la atención primaria? Porque el sistema sanitario de atención primaria está como está, ¿no? Y, y eso, pues, más aún, habiendo tenido la participación de personas con trayectoria reconocida y que con el tiempo se ha diluido y ha desaparecido. Podríamos decir que ha empezado a resaltar un poco más ahora con esto de la pandemia, pero con enfoques mal entendidos. Y ahora lo voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué hace pues que 45 años después sea tan complejo implementar un sistema sanitario enfocado en atención primaria en el Perú? Bueno, desde mi perspectiva, acá se las voy a plantear
y con el objetivo de buscar esa ansiada AEPS, ¿no? Entonces, ¿por qué nos toma tanto tiempo? Son tres preguntas fundamentales que hay que hacernos. ¿Por qué se nos ha hecho tan complicada y por qué nos resulta tan costosa, ¿no? Este, a diferencia de otras regiones donde sí han ido avanzando de manera positiva, ¿no? Entonces ahí empezamos con esta reflexión, esta expresión, que hay que leerla textualmente. La atención primaria de salud se encuentra hoy enormemente difundida e incorporada en el lenguaje técnico en el sector salud, desde los discursos de los ministros hasta las charlas informales en el trabajo diario del hospital, del centro de salud, se encuentran cada tanto referencias relacionadas a ella, ¿no? Sin embargo, si escuchamos con atención, no siempre se habla de lo mismo cuando se conversa sobre atención primaria. ¿Y por qué se podría estar dando esto? Yo diría que la razón fundamental es la manera como cada persona enfoca conceptualmente esta, es, cómo lo entiende, ¿no? Y haciendo un eh, agrupando las tendencias, digamos que hay tres enfoques característicos, ¿no? Un enfoque que entiende la atención primaria como un conjunto de actividades, otro enfoque que entiende a la atención primaria como un nivel de asistencia y otro enfoque que entiende a la atención primaria como una estrategia. Vamos a dar un resumen rápido de cada uno de esos enfoques. Entonces, la atención primaria entendida como un conjunto de actividades. Habría que partir aquí de la premisa que está dirigida a comunidades o sociedades llamadas en desarrollo y que utilizan un criterio de esencialidad. Entonces, eso quiere decir que la implementación de esta está dirigida al desarrollo de actividades de asistencia sanitaria o alimentaria y de atención en un medio ambiental con expectativas, con generación de expectativas muy altas de probabilidades de impactar de manera importante en el estado de salud de una determinada localidad. Entonces, si lo llevamos a lo que pide Alma Ata, de alguna manera, trata de cumplir aspectos como los que mencionan ahí de educación sanitaria, provisión de alimentos, nutrición, saneamiento, cuidados maternos infantiles, programas, ¿no? En general, ¿no? Para el manejo de enfermedades. Y como resultado vemos que estas actividades involucran solo a un primer nivel de atención y se deciden en un nivel técnico que no es y tienen un impacto parcial sobre la salud de una comunidad. Ese es el enfoque entendido como conjunto de actividades. Vamos al siguiente de la atención primaria entendida como un nivel de asistencia, ¿no? Que comprende pues a la atención primaria como primer nivel de complejidad o puerta de entrada al sistema de salud, ¿no? Y en algunos inicios se le entendía como la atención médica primaria, ¿no? Para diferenciar del término de atención primaria de la salud, que erróneamente, a mi parecer, lo interpretaban de esa manera, ¿no? Y eh, se entendía que este primer nivel de atención tenía que tener un alto nivel de resolución y que actuara como un administrador de las necesidades del paciente frente al resto de niveles según su complejidad. Eh,
¿A qué me estoy refiriendo? Y acá hay que llevarnos y mencionar el comentario de una finada también doctora americana, pediatra, pero que en Estados Unidos es considerada la madre de la atención primaria, por decirlo así, que había que entender a la atención primaria como el primer nivel de atención y que la atención primaria es aquel nivel de sistema sanitario accesible a todo problema o necesidad a lo largo del tiempo, centrada en las personas más que en la enfermedad y que ofrece atención a todos los trastornos con excepción de los más raros o inhabituales y que coordina e integra la atención prestada en otros lugares por otros profesionales. O sea, se entendía solamente que había que desarrollar específicamente lo que se entendía como atención primaria en el primer nivel de atención estrictamente. Ese es el enfoque asistencial. Y el enfoque de la atención primaria, entendido como una estrategia, y cuando hablamos de estrategia estamos tratando de ir un poco más allá. Algunos consideran que es la más completa e integral y la que debe establecerse como la principal, y que esta atención primaria como estrategia significa, pues, en términos prácticos, que es un sistema de salud que debe de constituirse y funcionar basado en esta. Que estamos entendiendo ahí que cada componente de este sistema conoce al otro, conoce sus funciones, su manera de comunicarse y cómo es el circuito de las personas en este sistema. Y desde esta perspectiva, ningún nivel de atención tiene que entenderse como más importante que el otro y cada uno de ellos tiene que tener un rol que jugar para la prevención, curación y rehabilitación, independiente el nivel en que se encuentre, ¿no? Independiente del problema que pueda ser. Entonces, a diferencia de las otras concepciones antes mencionadas, esta involucra a todos los niveles de atención, independiente de la complejidad, y tiene un impacto total y permanente sobre la población. Y el nivel de decisión para implementar la atención primaria desde esta perspectiva tiene que estar de la mano con la decisión política. Acordémonos que en un momento hablamos de derechos fundamentales de la salud. Entonces, eh, esto, digamos que es la razón principal por la cual algunos avanzan menos que otros, ¿no? Y, ¿con qué se explica esto? En que entender la atención primaria de salud, en que no solamente es un tema desde el punto de vista de salud solo sanitario, sino que engloba otras dimensiones que tienen que ver con el esquema general de desarrollo para llegar al bienestar de toda persona o todo ciudadano. Si no vemos esa perspectiva desde este enfoque, vamos a perder recursos, nos va a tomar más tiempo y vamos a avanzar menos. Entonces, y eso es lo que ha sucedido y lo dice la historia en las distintas otras experiencias de otros países. Entonces, cuando hablamos de bienestar de la persona, hay que entender que hay 4 dimensiones eh, básicas: la dimensión social, la dimensión económica productiva, la dimensión institucional y la dimensión medioambiental. Cada una de estas dimensiones tiene, digamos, subsectores en los cuales la decisión política debe estar constantemente eh, eh, dirigida, vigilada por los gobernantes de turno, ¿no? Porque el Estado es el que tiene que vigilar esto, muy aparte de los gobiernos que puedan pasar. Y lamentablemente, en
países como nosotros, sobre todo los latinoamericanos, nos hemos quedado siempre cuando hablamos de salud solamente en la dimensión social y no salimos de esos sectores. Y no entendemos que para poder fortalecer estos subsectores que dependen de esta dimensión, tenemos que desarrollar los otros tres. Si no, nunca vamos a llegar a un bienestar eh, general de la persona como esquema de desarrollo, ¿no? Entonces, lamentablemente, ahí es donde empezamos y cuando las personas, sobre todo los profesionales de la salud, sobre todo con mayor responsabilidad los médicos, no entendemos claramente esto, este, que lo dice nuestra historia, va a seguir pasándonos lo que nos ha sucedido ya en 43 años. Entonces, eh, no vamos a encontrar en estas experiencias positivas, en otras regiones, otros países, otros continentes, no existe un sistema sanitario perfecto, pero el buen entendimiento, enfoque y aplicación, implementación de decisiones acordes es lo que hace que funcionen mejor. Y cada cierto tiempo, obviamente, hay que ir perfeccionándonos, porque lamentablemente, pues, las sociedades en el mundo van evolucionando, ¿no? Para bien o para mal en algunos aspectos, pero este, no podemos pretender mantener esquemas estructuralmente iguales en todo, todo un tiempo X, ¿no? Entonces, hay que entender que hay que ir haciendo modificaciones. Y bueno, esto es yo creo que la principal razón por la cual no podemos avanzar o hemos avanzado muy poco. Y si eso lo llevamos a nuestra realidad, cuando queremos una conducción y una gestión descentralizada, solamente en la dimensión social, con el sector salud, vemos pues que eh, en este contexto de ausencia de desarrollo pleno, difícil que vamos a poder estos recursos críticos destinarlos de manera óptima en cada uno de estos niveles. Entonces vamos a tener muchos problemas, ¿no? Y vamos en algunos casos ya yéndonos un poco más allá de los actores que no son profesionales de la salud, pero que tienen que ver con esta porque ocupan cargos de importante trascendencia y de toma de decisión política, no van a tener unas competencias pues acordes, ¿no? Según el nivel de gobierno en el que se encuentren. Y va a haber confusión, ¿no? Entonces, un ejemplo de lo que estoy diciendo, por ejemplo, en el aspecto local, que estamos hablando de la parte distrital, los municipios, vemos municipalidades que implementan eh, sistemas pseudo prestaciones implementan pseudo prestaciones de salud, en salud, y no pueden encargarse de cosas básicas como lo que es la basura, el saneamiento de la localidad a la cual están a cargo. Y todo esto ayuda a que con el tiempo se distorsione el sistema y afecta, ¿no? En este caso al sector salud, ¿no? Eh, un ejemplo de lo que estoy diciendo, el famoso CISOL, estos entre comillas hospitales de la solidaridad, que no ha hecho más que golpear más al sistema sanitario, a los profesionales de la salud, porque el costo de la consulta médica lo tiró por los suelos, ¿no? Y lo único que se ha hecho es generar servicios de exámenes de ayuda al diagnóstica
de atención y de prescripción farmacológica, que lo que el que tiene que pagar eso es el paciente con su bolsillo, por no encontrar un acceso al sistema sanitario que no lo ofrece, pues, ¿no? Entonces, un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Y así en el aspecto regional, o en el aspecto regional, hablando de la descentralización de los presupuestos, sobre todo en el Ministerio de Salud, que ya ha pasado a las regiones, y las regiones, algunas establecen su agenda aparte, que no ni siquiera van de la mano en algunos casos con la parte normativa que dicta el nivel de gobierno nacional. En fin, hay una serie de ejemplos para mencionar, ¿no? Entonces, las funciones de salud que tienen que ser compartidas, pues van a tener muchas dificultades en este escenario, ¿no? Y tiene que ver, pues, obviamente, con la organización de los servicios, la prestación, la conducción, la parte de financiamiento, la conducción de los procesos, en fin, va a haber mucha confusión. Eh, Problemas que se suelen ver y que deberían de, ni bien las autoridades que llegan deberían de plantearse estas preguntas de acuerdo en el nivel que se encuentren, ¿no? Y para, de acuerdo a sus problemas, estructurar mejores agendas según orden de prioridad para poder implementarlas, ¿no? Para el bien del ciudadano. Entonces, podemos concluir que la atención primaria de salud no es un conjunto de tareas o actividades clínicas particulares, ¿no? Ya que todo tipo de actividad se debe dar en todos los niveles de atención, independiente de su, de la complejidad que pueda tener ¿no? Y que constituye la base de- del sistema sanitario y la manera como deben de trabajar entre niveles, ¿no? Y que esta APS enfrenta condiciones no solamente de enfermedad, sino de una serie de problemas que ya escapan a lo que es la dimensión de salud, ¿no? Como ya lo mencionamos en el cuadro anterior. Algunos datos para decir a qué nos estamos refiriendo, por ejemplo, en la dimensión social que nosotros vimos en el esquema general de desarrollo, en esa dimensión social, no solamente está el sector salud, sino también está el sector educación. Estos son los resultados PISA antes de la aparición de la pandemia. Perú estaba en el puesto 64 y, y supuestamente en ese escenario tan pésimo que estamos, algunos gobiernos han pretendido, pretenden pues entrar a este OCDE, que es la agrupación de países pues con niveles de desarrollo pues que yo digo que nos llevan bastante años luz, ¿no? Por decir así. Entonces, no puedo pues estarme poniendo metas de cosas que es imposible llegar teniendo problemas tan medulares como lo que estamos viendo en esta diapositiva. Este, Otra realidad, ¿no? Que tenemos una vida política tan inestable que hasta la misma permanencia de las autoridades es un albur, y sin tener agendas de mediano plazo ni pensar en largo plazo, las agendas inmediatas, de plazo inmediato, ni se logran cumplir por esta inestabilidad, ¿no? Debido a la situación política en la que estamos. Y no de estos 3, 4 últimos gobiernos que vamos pasando. Otro, Otra justificación, por decir así, que ustedes están viendo, es un cuadro del 2002, tiene 21 años, y sin embargo, la variación de estos departamentos ha variado muy poco, ¿no? Siguen prácticamente en el mismo orden.
y siempre pues las ciudades más grandes, con mayores recursos, son las que, entre comillas, más tienen, ¿no? Y eh, este cuadrito hay que compararlo con este cuadro que también, siendo relativamente antiguo, sigue marcando los mismos puntos de distribución en números de cómo están desarrollados los médicos. Este, Tenemos mucho más médicos en la capital que en el establecimiento más pobre o la provincia más pobre del país. Y eso no es culpa de los médicos, eso es culpa de de los gobiernos que han estado a cargo y que no han sabido, ya ni siquiera podemos decir gobiernos nacionales, tenemos que decir, porque ya tenemos 20 años con gobiernos regionales. Y estos son en realidad los grandes responsables de los problemas que estamos pasando en este momento y se lo achacan al nivel central, al gobierno central. Entonces, no es posible pues que eh, tú le plantees a un médico irse a una provincia donde acceso de comunicaciones, internet, transportes limitado o muy bajo, este, sobre todo desde el punto de vista académico, que los médicos constantemente tenemos que estarnos entrenando para darle un bono de 1.000 soles más a diferencia del que está acá en Lima, ¿no? Que con un trabajo simple de consultorio privado lo duplica, ¿no? Entonces, o los médicos que son los responsables del primer nivel de atención, donde es la puerta de ingreso al sistema y donde está el grueso de los problemas, el 80% diríamos, ganen igual o en algunos casos menos que otros especialistas que están en el segundo o tercer nivel. Eso no tiene lógica, pues, ¿no? Entonces, por eso estamos como estamos, ¿no? Y bueno, haciendo una reflexión, la construcción de un sistema equitativo que asegure igualdad y derechos en relación a la cobertura de salud requiere pues de una serie de aspectos, ¿no? Por ejemplo, eliminar la fragmentación del sistema. Estamos en un sistema fragmentado con muchos prestadores de salud, cada uno con sus reglas, sus formaterías, sus costos distintos. Entonces, tratar de implementar un aseguramiento universal, pues se ha quedado solamente en, en el inicio y no se ha podido establecer como se intentó inicialmente, ¿no? Entender pues que hay que hacer aportes y cambios desde el punto de vista de la economía, ¿no? Que hay que estar vigilando estos sistemas, ¿no? De manera continua. Este, Hay que cuidar una transición de la mano con la decisión política y que, bueno, pues en escenarios pues donde tenemos problemas de saneamiento, problemas de no reconocimiento o pérdida de valores sociales, eh, nuestra sociedad, ¿no? Inseguridad ciudadana, delincuencia, corrupción de funcionarios y de instituciones prácticamente, es bien complejo pues tratar de implementar solamente desde un punto de vista de un sector, tratar de implementar una atención primaria que tiene que ver ya con otras dimensiones que escapan a lo que es el sector salud, ¿no? Esto es lo que dijo el finado subdirector, el doctor David Tejada de Rivero, a 25 años después de Alma Ata en el 2003 y hasta ahora tiene validez su reflexión. La salud es sobre todo una realidad compleja, un proceso social aún más complejo y un proceso político dentro del cual hay que tomar decisiones políticas no solo sectoriales, sino de Estado, capaces de comprometer obligatoriamente y sin excepciones a todos los sectores. Es una de las razones por las cuales uno ya termina convenciéndose de decir, pues, ¿y esta persona qué no hizo para que esto no avance, ¿no? Y no dependía de una persona, ¿no? Dependía de todos, ¿no? Y de una visión conjunta en común, ¿no? No sé si hasta aquí de lo que es aspectos de atención primaria,
¿Hay alguna pregunta? Eh, si no lo hubiera, voy pasando a lo que es niveles de atención. Eh, Niveles de atención debemos de partir de, y como ya lo hemos estado diciendo, este, eh, el sistema sanitario nuestro tiene tres niveles de atención, ¿no? El uno, el 2 y el 3, ¿no? Y en cada uno de estos niveles hay está estructurado un sistema de red independiente del prestador que fuera, Seguridad Social, MINSA, donde tiene por objetivo otorgar la salud a todos los ciudadanos con prestaciones que incluyan lo que es prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de los problemas que puedan cursar los ciudadanos. Entonces, estas redes asistenciales de salud cuentan en cada uno de ellos, según su prestador, la organización o el prestador que fuera, cuentan con centros asistenciales. Cuando hablamos de un primer nivel de atención, estamos hablando de lo que son puestos de salud, centros médicos, policlínicos, ¿no? Cada prestador, según su organización, puede tener nomenclaturas parecidas, pero que van de la mano en el cumplimiento de las normativas que dicta el Ministerio de Salud en lo que es categorización de establecimientos. Y el segundo nivel de atención, hablamos de hospitales generales y hospitales especializados, ¿no? Igual, según los prestadores, podemos ver nomenclaturas distintas. Por ejemplo, en el Seguro Social vamos a ver hospitales 1, 2, 3, ¿no? Que corresponden al segundo nivel de atención, ¿no? Lo mismo en especializados o según sea la organización. Y el tercer nivel de atención es el que considera o agrupa a los hospitales nacionales y los institutos, ¿no? Son los hospitales ya de mayor complejidad, ¿no? Y que tienen ciertos, según la norma técnica, deben de cumplir eh, disposiciones, estrictas, ¿no? Para ser considerados como tal, ¿no? Entonces, así es como está diseñado los niveles de atención. Es simple, no es nada complejo. Cuando hablamos de lo que hemos hablado de atención primaria, la atención primaria debe de entenderse que debe estar presente en todos los niveles de atención, ¿no? Con mayor presencia en uno que otros, que más adelante lo vamos a ver, pero debe estar presente en todos. Y los profesionales deben de salud, todos en general, médicos y no médicos, deben de estar entrenados y vinculados con la atención primaria. Si no, nunca vamos a llegar a un sistema sanitario enfocado en atención primaria, con el apoyo de la decisión política de las autoridades de los otros sectores, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, en este sistema sanitario que estamos hablando, viendo la pirámide, el primer nivel de atención, donde están los equipos de atención primaria, es el que atiende más o menos el 80% de los problemas de baja complejidad. Es la puerta de entrada, así debería de ser, del individuo, la familia, la comunidad al sistema sanitario. Y según, de acuerdo a los establecimientos por donde está ingresando, se filtra, se establece, se hace el diagnóstico y según ya se queda en un nivel o pasa al siguiente. El segundo nivel que hablamos de mediana complejidad, donde estamos hablando aproximadamente el 15%, que hemos mencionado los hospitales generales o especializados, se encargan de ya la parte de lo que es el internamiento en sí, ¿no? Según problema de salud, y bueno, según su complejidad, ver si se refiere al siguiente nivel o ya se resuelve. Y el tercer nivel que ya mencioné, de los hospitales nacionales y los institutos, donde más o menos es el 5%,
y se manejan los problemas de alta complejidad. En toda la pirámide tiene que existir la atención primaria de la mano con el equipamiento, en- el abastecimiento o la implementación de lo que es equipamiento, tecnología, recursos humanos, infraestructura, acorde, ¿no? Entonces, y ahí va un poco el comentario, lo que decíamos, este, inicialmente, que decíamos, pues, qué tantas especialidades existen aquí en nuestro medio, ¿no? Cuando de repente, desde el punto de vista de formación de residentado, estamos ofertando muchas subespecialidades o especialidades en números, digamos, muy altos, a diferencia de lo que hay que priorizar para los niveles uno y 2, ¿no? Este, y ya hablando de lo que es participación comunitaria, hay que tomar algunas consideraciones eh, que tienen que ver obviamente con la participación social, pues, ¿no? Los procesos sociales, ¿no? En donde pues están inmiscuidos pues eh, organizaciones, instituciones, entidades X, donde pues tiene que haber una participación eh, continua de los ciudadanos, ¿no? Para poder interpretar y hacer que esta participación comunitaria sea útil, tenga eficacia, ¿no? En lo que aporta en el manejo, la perspectiva, eh, de repente de un plan local de salud, en fin, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Entonces, se define, parte pues de la conceptualización de que participar significa que la gente intervenga estrechamente en distintos procesos de toda índole que tienen que ver con el desarrollo de sus vidas, ¿no? Y ahí hablamos de lo económico, lo social y lo cultural, ¿no? Lo político también, ¿no? Y esta participación social y comunitaria, pues, es también un sistema por naturaleza que tiene que ver y que tiene que estar inmerso dentro del sistema social, ¿no? Y que, bueno, los resultados, como lo mencioné anteriormente, van a estar en función al aporte que puedan hacer estos actores, ¿no? Sus distintos roles que pueden tener, ¿no? Por eso, en, en, hablando de participación social, ¿qué tan útil puede ser, pues, para incorporar a la salud las prioridades familiares y sociales, ¿no? Asumir la corresponsabilidad con el Estado o las autoridades, el cuidado de salud de las personas, eh, involucrar a la población en lo que es la gestión. Ya en anteriores clases han visto en otros cursos, o en este curso, perdón, lo que son un ejemplo de lo que son los CLAS, ¿no? Propiciar la orientación de un modelo de cogestión, propiciar la orientación de la inversión, ¿no? En prioridades locales eh, específicas, ¿no? Disminuir la brecha, ¿no? Que puede haber, la inequidad. Entonces, eh, el- la existencia de estos programas con participación comunitaria, según el nivel de gobierno en donde estén o la organización a qué nivel de gobierno pertenezca, va a ser mucho más rico y de utilidad para las personas, ¿no? Veremos en el tiempo propuestas de, de, de programas mucho más eficientes, ¿no? Esos son unos distintos de los que existen ya a nivel del Ministerio de Salud, de municipalidades, ¿no? En lo que son programas este, con participación comunitaria,
Y bueno, esta es la bibliografía que se ha utilizado para eh, desarrollar la clase. No sé, señores alumnos, docentes, si hay alguna comentario que quieran hacer, por favor, los escucho. El delegado del curso, ¿me escucha? Sí, doctor. Sí se le escucha. Ah, ok. No sé si hay alguna pregunta, los escucho. Bien, vamos a estar subiendo la clase a la web y el día sábado estaremos presentando la, la tarea que hay que realizar. Si no hay preguntas, muchas gracias a la presencia de todos. Hasta luego. Gracias, doctor, a usted. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.